Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar una historia que ha estado en boca de muchos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas relaciones que parecen perfectas en el exterior, o que simplemente llegan a un punto crucial, no terminan en el altar? Hoy vamos a hablar de una figura pública muy querida, Anne Derzel, y el motivo que ella misma ha compartido sobre por qué no se casó. Y déjenme decirles, el título lo dice todo: la madurez tuvo la culpa. Sí, lo han oído bien. Acompáñenme mientras exploramos a fondo qué significa esto, qué podemos aprender de su experiencia y por qué esta perspectiva puede ser tan reveladora para todos nosotros. Antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes discusiones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a entrar en materia. Anne Derzel, una actriz turca cuya popularidad ha traspasado fronteras, es conocida no solo por su talento en pantalla, sino también por su vida personal, que a menudo atrae la atención de los medios y sus seguidores. Recientemente se abrió sobre una etapa de su vida que involucra una relación pasada y específicamente, la decisión de no dar el paso del matrimonio. La clave de su explicación, y aquí es donde reside el interés, es la madurez. Pero ¿qué significa exactamente la madurez en el contexto de una relación que llega a un punto donde el matrimonio suele ser la siguiente etapa lógica? No se trata simplemente de cumplir años, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento, de entender qué queremos realmente de la vida y de las personas que nos rodean. Anne ha compartido que en un momento dado de su vida, se dio cuenta de que estaba en una relación que quizás, para muchos, parecía encaminarse hacia el matrimonio. Sin embargo, a medida que ella evolucionaba como persona, sus prioridades y su comprensión de lo que buscaba en un compañero de vida también cambiaron. Y aquí es donde entra la madurez. La madurez en este sentido, no es solo tener la edad legal para casarse, sino tener la sabiduría para evaluar si ese camino es el correcto para ti en ese momento de tu vida, y para tu desarrollo personal y emocional. Imaginen esto: están en un barco navegando. Al principio, tal vez el destino que se les marcó era un puerto específico, el matrimonio. Pero a medida que el viaje avanza, la brújula interior de Anne comenzó a apuntar en una dirección diferente. La madurez le permitió escuchar esa brújula. Le permitió cuestionar las expectativas, tanto las sociales como las personales, sobre lo que debería suceder en una relación. A veces la presión social, las películas, las canciones, todo nos bombardea con la idea de que el matrimonio es el fin último, la meta final. Y si bien para muchas personas lo es, y es una meta hermosa y válida, para otras el camino puede ser más complejo. La madurez en este contexto implica tener la valentía de ser honesto contigo mismo. Implica reconocer que quizás lo que antes deseabas intensamente, ahora ya no resuena contigo de la misma manera. Puede ser que te des cuenta de que valoras tu independencia de una forma nueva, o que tus objetivos de carrera o desarrollo personal son tan importantes que necesitas un enfoque diferente. No significa que la otra persona no fuera valiosa, o que el amor no existiera. Significa que tus necesidades y tu visión del futuro habían madurado, y esas nuevas necesidades no se alineaban necesariamente con la institución del matrimonio en ese preciso momento. Pensemos en las distintas etapas de la vida. En la adolescencia podemos soñar con bodas de cuento de hadas. En nuestros 20 quizás buscamos aventura y crecimiento, y el matrimonio puede parecer una forma de solidificar esa etapa. Pero en nuestros 30, 40 o más allá, nuestra perspectiva sobre el amor, el compromiso y la vida en general tiende a cambiar. La madurez nos trae una comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo que realmente importa. Anne, al compartir esto, nos está ofreciendo una visión muy valiosa. Está normalizando la idea de que el matrimonio no es el único camino para una relación exitosa o significativa. Está sugiriendo que a veces el crecimiento personal puede llevarnos a tomar decisiones que difieren de las convenciones. Y eso es increíblemente liberador. Para muchas personas que se sienten presionadas a casarse, o que se preguntan si están en el camino correcto porque su relación no se ajusta a ese molde, la experiencia de Anne puede ser un soplo de aire fresco. Imaginemos a Anne sentada con nosotros explicándonos esto. Podría decir algo como: sentía que estaba en un punto de mi vida donde estaba aprendiendo tanto sobre mí misma, sobre lo que quería, sobre lo que era importante para mi felicidad.
Y me di cuenta de que, aunque amaba y valoraba a la persona con la que estaba, el matrimonio, en ese momento, no se sentía como el siguiente paso natural para mi crecimiento. No era una falta de amor, sino una profunda honestidad conmigo misma sobre mis propias necesidades y mi camino. La madurez me enseñó a priorizar mi propio desarrollo y a entender que una relación, para ser verdaderamente sana, debe permitir y fomentar ese crecimiento individual. Esta perspectiva es poderosa porque desafía la noción de que una relación, seria, necesariamente tiene que culminar en matrimonio. La madurez nos enseña que el compromiso puede manifestarse de muchas formas. Puede ser un compromiso a largo plazo sin la necesidad de un documento legal. Puede ser un acuerdo mutuo sobre cómo apoyarse mutuamente en sus respectivos viajes vitales. Y sobre todo, la madurez nos da la confianza para tomar decisiones basadas en nuestro propio bienestar y felicidad, en lugar de ceder a las expectativas externas. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que se casan jóvenes, impulsadas por el amor o la presión, solo para darse cuenta años después de que sus caminos se han separado porque no se permitieron evolucionar individualmente? La decisión de Anne, vista desde esta luz, es un acto de previsión y autoconciencia. Es elegir un camino que honra su presente y su futuro, incluso si ese camino se desvía de lo que la sociedad considera normal. Es importante también considerar que la madurez que menciona Anne no es algo estático. Es un proceso continuo. Lo que hoy consideramos maduro, mañana puede ser solo una etapa más en nuestro aprendizaje. Pero la clave aquí es la disposición a escuchar esa voz interior, a reflexionar sobre nuestras experiencias y a hacer los ajustes necesarios para vivir una vida auténtica y plena. Además, esta perspectiva sobre la madurez puede aplicarse a muchas otras áreas de nuestras vidas, no solo a las relaciones románticas. Puede ser en nuestras carreras, en nuestras amistades, en la forma en que nos relacionamos con nuestras familias. La madurez nos invita a reevaluar constantemente, a adaptarnos y a crecer. Y cuando hablamos de Anne Derzel específicamente, su apertura sobre este tema es aún más significativa porque, como figura pública, está constantemente bajo escrutinio. Elegir ser vulnerable y compartir una decisión tan personal demuestra una gran fortaleza y autenticidad. Nos enseña que sin importar cuántos seguidores tengamos o cuánto nos admire el público, nuestras decisiones más importantes deben ser las que resuenan con nuestro propio ser interior. Otro punto clave es que la madurez nos enseña a no tener miedo de lo desconocido. A veces el matrimonio es visto como un puerto seguro, una garantía. Pero la madurez nos enseña que la vida es incierta, y que la verdadera seguridad proviene de nuestra propia capacidad para adaptarnos, para amar y para ser amados en todas las circunstancias. La decisión de no casarse para Anne podría haber sido una forma de abrazar esa incertidumbre de una manera consciente y empoderada. Pensemos en las implicaciones de esto para el público joven que la admira. Para ellos puede ser un mensaje poderoso de que no hay prisa, que cada uno tiene su propio ritmo, y que lo más importante es conocerse a sí mismo y perseguir lo que realmente les hace felices. En una sociedad que a menudo glorifica los hitos sociales como el matrimonio y la familia a una edad temprana, escuchar a una figura como Anne decir que la madurez la llevó a una decisión diferente puede ser increíblemente reconfortante y empoderador. Nos da permiso para cuestionar. Nos da permiso para redefinir. Nos da permiso para ser nosotros mismos, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Y en el mundo de hoy, donde la presión por conformarse puede ser abrumadora, ese permiso es invaluable. Así que, en resumen, cuando Anne Derzel dice que la madurez tuvo la culpa de que no se casara, lo que realmente nos está diciendo es que su crecimiento personal y su autoconocimiento la llevaron a priorizar su propio camino evolutivo. La madurez le brindó la claridad y la valentía para tomar una decisión que honraba su presente y su futuro, incluso si eso significaba desviarse de las expectativas convencionales. No se trata de una falta de amor o de una falla en la relación, sino de una evolución personal que llevaba a una conclusión diferente. Es un recordatorio de que el amor y el compromiso pueden manifestarse de muchas formas, y que la felicidad individual y el crecimiento personal son pilares fundamentales de cualquier relación sana y significativa. La madurez nos enseña a escuchar nuestra propia voz interior y a tomar decisiones que nos alineen con nuestra verdad más profunda. Espero que esta exploración les haya parecido tan interesante como a mí. Me encanta cuando podemos desglosar estas historias y extraer lecciones valiosas de ellas. La experiencia de Anne nos ofrece una perspectiva refrescante y necesaria sobre las relaciones. Ese y el camino de la vida.
Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez la sensación de que su propia madurez o crecimiento personal ha influido en sus decisiones importantes sobre relaciones o compromisos? ¿Qué significa para ustedes la madurez en el contexto de una relación? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios a continuación. Sus opiniones son muy importantes para enriquecer nuestras conversaciones. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes creen que les podría interesar esta perspectiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.